pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Mateo 4:16. Buenos días. Los saludo hoy 18 de agosto, mes de compasión. Hijo de Dios, eterna luz, tu gloria es. Todos son bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Estaremos muy atentos al tema El camino al Padre. Tu gloria es inmensurable. Buenos días. Estamos enfocados este mes en lo que debemos hacer como iglesia a favor de las personas que están sin Cristo. Y les he comentado de un método muy bonito, muy completo y muy sencillo que me enseñaron tiempo atrás en una capacitación que tuve. Y este método tiene el nombre de las primeras 5 letras del abecedario. ¿Las recuerda todavía? ¿Cuáles son? Sí, porque el primer domingo alguno dijo por ahí A, E, I, O, U. Esas no son. Bueno, ok. Y la idea que tenemos es que cuando vamos a compartir con las personas, vamos a mostrarles al Señor. No a nosotros, no a una iglesia, no a otro nombre, sino el nombre de Jesús. Y hay varias maneras de hacerlo y una de esas es ese método tan sencillo llamado ABCDE. Cuando vamos a hablar con las personas tal vez tengamos 2, 3, 5 minutos, 6. Con algunos vamos a tener más, pero el método no puede exigir más de 10 minutos. Así que debemos aprender a hacerlo, a compartirlo en pocos minutos. En parte de eso se trata el entrenamiento que estamos haciendo los días miércoles en la noche. Los domingos en la mañana lo que estamos haciendo es la fundamentación de todo lo que hay detrás de cada una de esas letras. Con la primera letra, es decir, la A, vimos sobre el amor de Dios. Eso es lo básico, lo que le vamos a enseñar a las personas. Le vamos a enseñar lo básico que es el amor de Dios. No vamos a ir a señalar, no vamos a decirles, inclusive hay unas verdades que no se las tenemos que decir así con esa crudeza. Por ejemplo, si una persona va a un lugar al médico y el médico después de chequear unos exámenes tiene que darle la noticia que tiene una enfermedad terminal, el médico responsable, ¿qué le va a decir? No, siga así, está muy bien, tiene muchos años de vida. No es cierto, le tiene que decir, usted está a punto de morir, pero se lo tiene que decir de cierta manera, con verdad, pero con misericordia. Y las personas que están sin Cristo están bajo condenación de muerte, eso es una realidad. Y no podemos ser irresponsables de decirles sigan así, todo bien. Se lo vamos a decir, pero con misericordia. Y con lo que dice la palabra. Lo primero que les vamos a hablar es del amor de Dios. Hace 8 días vimos que hay una barrera que les impide a las personas ir a Dios. Hay una barrera entre las personas y Dios, y entonces no pueden disfrutar plenamente el amor que Dios les tiene, porque Dios los ama. Pero esas personas dicen, si Dios me amara tal y tal cosa, o aunque no lo digan por amabilidad o por respeto, por reverencia, por lo que sea, tal vez no están experimentando esa plenitud del amor de Dios, y es porque hay una barrera. Hace 8 días vimos que esa barrera es el pecado. Y todo lo que vimos hace 8 días es la fundamentación de lo que tenemos que tener nosotros claro, pero no es lo que le vamos a decir a esas personas. En el momento inicial no, ya cuando nos pregunten o cuando podamos ahondar el tema con las personas, por supuesto que sí, y lo tenemos que saber y lo tenemos que vivir nosotros. Para ser testigos tenemos que presenciar. Si tú no has visto, no puedes ser testigo. Si tú no has visto el mover de Dios en tu vida, no puedes ser testigo. Es tal vez un candidato, pero no un testigo.
Vimos entonces el amor de Dios y la barrera que es el pecado. Hoy nos corresponde la letra C, que tiene que ver con el camino al Padre. Así que oremos nuevamente para entrar en materia. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta nueva ocasión que nos das. Pido tu bendición para cada uno de los que estamos acá. Señor, hemos exaltado, hemos adorado tu nombre. Y ahora nuestro corazón está abierto, dispuesto para ti. Háblanos, Señor, conforme a nuestra necesidad. Llénanos de tu vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Para nuestro tema, el camino al Padre, te invito a que abras tu Biblia en Juan capítulo 1. Verso 29. En Juan capítulo 1, el verso 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la solución. El Evangelio de Juan es un evangelio muy tremendo, muy completo. En otras ocasiones hemos visto cómo el Evangelio de Juan es un libro tan tremendo que nos une la eternidad pasada con la eternidad futura. El capítulo 1, de hecho, en solamente el primer capítulo, nos habla desde la eternidad pasada y llega hasta la eternidad futura. Y por supuesto que nos muestra los principales sucesos entre las dos eternidades. Es un capítulo impresionante. Y en ese impresionante capítulo, el verso 29 nos muestra que el Señor es el Cordero. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren lo poderoso que es. Dios ama al mundo, pero hay una barrera, que es el pecado. Pero ¿cuál es el poder ahí? Que hay un Cordero que literalmente quita el pecado del mundo. Y al quitarlo, ya no hay barrera. Y si ya no hay barrera, la persona puede disfrutar todo ese amor de Dios. Vimos también que si hay pecado, no importa, si hay mucho, es que esa persona es muy pecadora, no importa, porque si hay mucho pecado, la gracia de Dios va a sobreabundar. Pero lo que pasa es que, ¿cuál es el problema entonces? ¿Por qué es barrera? Porque la persona no lo disfruta. Pero una vez que el Cordero quita el pecado, esa persona ya puede disfrutar el amor de Dios, lo puede disfrutar a plenitud. Noten que aquí es llamado el Señor como Cordero de Dios, y Cordero implica, por lo menos en la palabra de Dios, implica un sacrificio, y hace alusión al sacrificio que el pueblo de Israel tenía que hacer para expiar el pecado, para redimir, para que sus pecados fueran perdonados. La diferencia con el Señor Jesús es que antes, cada año tenían que ofrecerse esos sacrificios por todo el pueblo y por el mismo sacerdote que ofrecía el sacrificio. En cambio, Jesús, con una sola ofrenda, solucionó completamente el pecado. El problema del pecado el Señor lo solucionó, como lo vimos hace 8 días, con una sola ofrenda. Él mismo como ofrenda, Él mismo como Cordero. Por eso, después del sacrificio de Cristo, ya no es necesario más sacrificios. Cuando el ser humano peca, tenemos una tendencia, y es escondernos de Dios. Como sabemos que no nos podemos esconder de Él, entonces nos sentimos juzgados por Él, por el pecado que tenemos pendiente, y procuramos hacer cosas agradables a Dios, como compensar lo malo que hice. He pecado, entonces esta semana es la semana que mejor me voy a portar, o este mes. Pero eso no sirve. Esas obras pueden ser bien intencionadas, pero no sirven. Solamente el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Juan Bautista lo señaló así al Señor Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo. Él fue sacrificado en nuestro lugar. Vimos hace 8 días que hay un pago, hay un salario
por el pecado y es la muerte. Pero el Señor muere en nuestro lugar. Ese es el Cordero. Al morir Él está pagando y está quitando ese pecado que era una deuda que teníamos pendiente delante de Dios. Por eso es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes de ir a otro capítulo, a otras citas, aprovechando que estamos ahí en el capítulo 1 de Juan, veamos el último versículo, el verso 51. Dice el verso 51, y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esas palabras del Señor Jesús aquí en el capítulo 1 de Juan, cerrando el capítulo 1, están aludiendo al sueño de Jacob que está escrito en Génesis capítulo 28. Jacob tiene un sueño, recuerda, y lo que él ve en el sueño es una escalera que estaba apoyada en el suelo, en la tierra, y el otro extremo iba hasta el cielo. ¿Y recuerdan a quién vio en el extremo que iba hasta el cielo? ¿No lo recuerdan? Vio al Padre allí. Y cuando Jacob despierta, él dice: oh, por Dios, Dios estaba aquí y yo no me daba cuenta. Este sitio realmente es casa de Dios y puerta del cielo. Con el pasar del tiempo hemos aprendido, sobre todo finalizando el año pasado que estuvimos viendo al respecto, vimos que la Biblia nos enseña que la casa de Dios es la iglesia, es el pueblo de Dios. Esa es casa de Dios y esa es puerta del cielo. Y el Señor Jesús aquí en Juan 1:51 dice: de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Lo que Jesús le está diciendo a este hombre aquí es que Él es esa escalera que Jacob vio en el sueño. Esa escalera que literalmente une la tierra y el cielo. Donde está el Señor Jesús, allí hay un punto, hay una conexión directa. Eso no es una metáfora, es literal. Donde esté el Señor Jesús, allí en ese punto hay una conexión entre la tierra y el cielo. Y a esa conexión Él le da un nombre. Él le da el nombre de cielo abierto. Cielo abierto, ¿qué quiere decir? Que contamos con la misericordia de Dios, con la gracia de Dios, con todos los favores de Dios, con la protección, con todo. Con relación, tenemos relación con Dios. ¿Y es por medio de quién? Según esto, por medio del Señor Jesús. Él es esa escalera. Dice que los ángeles suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Él es esa escalera que une, literalmente une. Quiero insistir que es algo literal. No es el, ay, tan bonito que dice que no, sí es bonito, pero así fuera feo, lo importante es que es una realidad. Donde está el Hijo de Dios, donde está el Hijo del Hombre, donde está Cristo, hay una conexión entre la tierra y el cielo. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, estés donde estés, ese punto donde estás es puerta del cielo, porque hay una conexión allí justo entre la tierra y el cielo. Acá vemos nosotros cómo el Señor Jesús entonces, por un lado, quita el pecado del mundo, que es la barrera que había entre el hombre y Dios, y por otro lado vemos que Él es el que permite la comunión entre la tierra y el cielo, y particularmente entre la tierra y el Padre, que fue a quien vio Jacob en el otro extremo de la escalera que llegaba al cielo. Quiero que miremos en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 5, el verso 6, nos da una revelación muy, muy importante que debemos tener en cuenta todos los días de nuestra vida. Apocalipsis 5, 6 dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Qué es eso de inmolado? Muerto, sacrificado. Que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Tuvimos la ocasión, como parte de la serie de la salvación,
que iniciamos desde el año 2012, de ver ese capítulo 5, pero me quiero referir al verso 6. Lo que Juan ve allí es el Cordero, es un Cordero, está con mayúscula, es nombre propio, es el Señor Jesús. El Señor Jesús está allí en el trono ya en resurrección. Recuerde que el Señor Jesús tuvo 4 pasos muy importantes, fundamentales. El primero fue la encarnación, el segundo la muerte, tercero la resurrección y la cuarta la ascensión. Y Él está allí en el trono, está en el trono de Dios. Tenemos nosotros en el trono de Dios al Cordero. Y como nosotros hemos creído en Jesús, ese es nuestro Cordero. Él ha quitado nuestro pecado. Por eso el trono de Dios para nosotros es un trono de gracia. Dios en este momento en su trono está administrando el universo y está emitiendo juicios. Y para la muestra tenemos muchos botones. Te metes a un noticiero, te metes a YouTube y ves todos los juicios que hay en este momento sobre la tierra. Pero para nosotros no es un trono de juicio, sino que primordialmente es un trono de gracia. Y nos podemos acercar, como dicen Hebreos, con confianza, porque ahí está el Cordero. Es el que hace posible que vayamos al Padre. Él es el camino al Padre. Miremos por favor en Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 19. Primera de Pedro 1:19 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. De tal manera que Pedro nos enfatiza acá que no es cualquier cordero, sino un cordero sin mancha y sin contaminación. No había más, solamente uno fue así, el Señor Jesús, el único que aunque fue tentado en todo, nunca cometió pecado. El único que cabalmente pudo cumplir la ley de Dios. Ese es un asunto que hemos aprendido acerca de la ley. El Señor primordialmente no dio la ley para que los hombres la cumpliéramos, sino para mostrarnos que somos incapaces de cumplirla. Y algunos dirán: no, para mí es muy fácil esta, pero ese punto es fácil y los otros 9. Y nos enseña Santiago que el que falle en uno de los puntos equivale a que falló en todos. Es muy tremendo, pero el Señor sí cumplió la ley cabalmente. Él es el único Cordero, así como dice el apóstol Pedro, sin mancha y sin contaminación. Y por su sangre derramada en la cruz es que ha quitado el pecado. ¿Cómo nos hacemos beneficiarios de eso? Creyendo en Él. Solamente es por fe. Eso lo vimos hace 8 días. Cuando creemos en Él, ya. Ese sacrificio que Él ya hizo sirve para nosotros. Quedamos literalmente inscritos como beneficiarios de la obra que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Una persona puede ser muy buena persona, muy buena gente. De hecho, aunque digamos, pienso que es imposible, pero digamos que la persona no haya cometido ningún pecado en su vida. Vimos hace 8 días que la persona, aunque no cometa pecado, es pecadora. Siempre hago el ejemplo de Ashley, y ella siempre se me hace la dormida para que no se la monte. Una bebé tan preciosa, que es tan linda, tan tierna, pero por constitución es pecadora. No es por práctica, es por constitución. Es que la gente no ha entendido eso, y eso es lo que tenemos que mostrarle a las personas. Que cuando el Señor viene, todos estamos condenados a muerte. Él no viene a poner cargas, a decir: vea usted. Él no viene a juzgar. Es que ya estamos bajo juicio. Él no viene a condenar, es que ya estamos bajo condenación. Él no viene a matar, es que ya estamos bajo sentencia de muerte. Lo que viene a hacer es librarnos de la muerte. ¿Cómo? Quitando el pecado. Al quitar el pecado, somos libres de la muerte. Él muere en lugar nuestro. Ese es el poder que hay en la sangre de ese Cordero, que es sin mancha y sin contaminación. Miremos ahora, por favor, aquí mismo en
Primera de Pedro, el capítulo 2, el verso 24. Dice el verso 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Es muy explícito el apóstol Pedro aquí en este verso 24. El Señor mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. ¿Dónde? En el madero, ahí en la cruz del Calvario. Y el propósito, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Así que el castigo que era para nosotros lo recibió Él, y nosotros quedamos en paz. Deuda cancelada, no por nosotros, no por nuestra conducta, sino por la obra de Jesús en la cruz. Ese es el Cordero, ese es el sentido, es el significado de la redención o de la expiación de los pecados. Él ha quitado el pecado del mundo. Miremos en Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Primera de Juan 2:2, ahí enseguida de las cartas de Pedro, dice, y Él, hablando del Señor Jesús, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, no es solamente para un grupo, es que es algo cultural. Algunos compañeros míos, compañeros de estudio, me decían, es que es un asunto de Occidente. Acá en Occidente es esa religión. Allá en Oriente tienen otras religiones. Y la palabra de Dios ni siquiera es propia de Occidente, sino precisamente de Oriente. Entonces no es un asunto geográfico, cultural o de época, es un asunto universal. No es para algunos, no es para una cultura o una época. Dice el verso 2, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Si alguien no cree en Jesús, está bajo pecado, punto. ¿Por qué? Si yo no creo en Él, precisamente por eso, porque no cree. Ese es el punto. No es porque cometiste muchos o pocos, es por el hecho de no creer. Él es el Cordero que quita el pecado. Para hacernos acreedor a ese beneficio tenemos simplemente que creer, como dice la Escritura, no más, no más. Él quita el pecado de todo el mundo de esa manera. Vamos ahora a Juan capítulo 14. Vamos a Juan capítulo 14 y ahí miremos los primeros 6 versículos. Dice Juan 14, 1 al 6, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Son palabras del Señor Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ok. Uno de los textos bíblicos más importantes que existen en toda la Biblia. Pero tristemente, también uno de los peor interpretados en todo el mundo. Y para la muestra hay muchos botones. No es una recomendación, pero si usted mirara qué se dice al respecto en internet, y si se da cuenta, no a la luz de lo que yo le diga, sino a la luz de lo que usted puede leer en el mismo capítulo, sin necesidad de salirse de acá, se daría cuenta de los desastres que se enseñan y que se seguirán enseñando.
Todas estas cosas, toda esta fundamentación, usted no se lo va a decir a la persona que se encontró en el paradero o que está charlando ahí en la casa de esa persona, no se lo va a decir, pero sí la debe saber. Porque si la persona le pregunta, usted no le va a repetir como un lorito lo que dice internet o lo que dice la mayoría de las personas. Usted tiene que decir lo que dice la Biblia, lo que está escrito. Nada de tradición. Nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Vamos a presentar esa al Señor Jesús. La principal dificultad, la principal oposición que tuvo Jesús cuando estuvo caminando acá en la tierra fue la tradición, fue la religión. Lo perseguían para matarlo hasta que lo lograron. Entonces no vamos a caer en ese juego. Vamos a decir lo que está escrito. Miremos detenidamente esos 6 versículos, porque el verso 6 nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino. Y va como anillo al dedo para nuestro tema de hoy, que es el camino al Padre. Dice el verso 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Luego, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ese verso 2 se ha tomado como base para enseñar que en el cielo hay unas casas, hay unas casitas allí flotando en el cielo, y que el Señor se va a preparar lugar para nosotros. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, o sea que la casa del Padre, según enseña la religión, es el cielo. Y allá hay muchas moradas, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, el Señor, cuando le está diciendo estas palabras a los discípulos, está a punto de ir a la cruz, está a punto de ir a la muerte. Entonces enseña que Él, cuando muere, se va al cielo a preparar esas casas. La Biblia no dice nada de eso, y aquí no está diciendo eso. Versículo 3 dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces la religión enseña, el Señor cuando muere va al cielo, y Él quiere que nosotros estemos donde Él esté. O sea que el Señor quiere que nosotros estemos ¿dónde? En el cielo. Y que para ir al cielo hay que creer en Jesús. Entonces la persona que cree en Jesús ya está lista para irse para el cielo. Y hay un argumento que no es bíblico sino lógico, que de plano tumba esa afirmación. Y es, hago una pregunta, ¿cuántos de los que están aquí creen en Jesús como el Salvador? ¿Y el Señor por qué no se los ha llevado para el cielo si ese es el propósito? Si Él va a preparar lugar en el cielo, supuestamente, como enseña la religión, y para ir al cielo usted tiene que creer en Jesús, usted ya cree en Jesús, ¿por qué no se ha ido? ¿Por qué lo tiene aquí penando? No tiene sentido. Si fuera así, a mí que me gusta predicar la palabra, yo me acompañaría no solamente de Biblia, sino de ametralladora. Persona que va recibiendo a Cristo, persona que la voy mandando para donde supuestamente Él quiere que vaya. Un poco grotesco cuando digo de Biblia o cuando digo de ametralladora. No es el deseo del Señor, no es lo que dice acá. Cuando vemos la Biblia así, con ese significado religioso, no entendemos nada y no disfrutamos. No disfrutamos. Mire que en el verso 4, dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Él le dice a los discípulos, ustedes saben a dónde voy y saben el camino. ¿Y si era verdad que sabían? Mire el verso siguiente que dice, el 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y la misma situación le estaba pasando en ese momento
a muchos en el pueblo de Dios. No saben para dónde iba Jesús y no saben el camino. Y peor, como no saben, no lo enseñan. O peor, si saben incorrecto, enseñan incorrecto. Entonces dicen, verso 4, ¿y sabéis a dónde voy? Sí, al cielo. Entonces le enseñan a la gente cómo irse para el cielo. Y yo me imagino que alguna persona con un coeficiente intelectual mediano, digamos, se preguntará, ole, pero ¿por qué entonces la gente no se muere rápido, los que reciben a Cristo? No es al cielo, dice, ¿y sabéis a dónde voy? Como Tomás le dice, no tenemos ni idea para dónde vas, tampoco sabemos el camino. Entonces, en el verso 6, el Señor los saca de dudas. Y mi anhelo grande en esta mañana es que todos los que estén aquí, que de pronto tengan esa duda, salgan de ella. ¿Con qué? No con lo que yo les diga, con lo que Jesús nos dijo. ¿Yo quién soy? Me ponen cuidado a mí, yo los enredo más. ¿Yo qué voy a saber? Pero el Señor sí sabe y nos dijo, verso 6, Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús a Tomás? Mire, Jesús le dijo, yo soy el camino. ¿Resuelto? ¿Ya ellos deben saber cuál es el camino? Sí, ya saben cuál es el camino. Ahora, ¿qué es lo otro que les queda por saber? ¿Para dónde se va? Él es el camino. Ahora vamos a ver si les dice para dónde se va. Verso 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Para dónde se iba Jesús según ese verso 6? Mire el verso 6, que es donde Jesús le está diciendo el camino y el destino. El camino ya lo dijo que era ¿quién? Él. ¿Y el destino quién es? El Padre. Pero la religión enseña algo así, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al cielo sino por mí. Y decir cielo y decir Padre es muy distinto. ¿Usted qué prefiere, el cielo o el Padre? Pero millones de cristianos te dirían que el cielo. Hay una obsesión por el cielo. ¿Cómo será que de cariño le dicen a otra persona, cielito? Mi cielo, porque de verdad hay una obsesión. Unos se sonrojaron, yo creo que les dicen, bueno, es bonito, cielo y rico y todo lo que la religión y las películas dicen, o sea, el mundo en general dice cosas muy bonitas del cielo. Con razón la gente quiere ir para allá. Pero los creyentes no estamos para aprender lo que dice el mundo, estamos para aprender lo que dice Dios en su palabra. Cuando dice el verso 3, la última parte del verso 3, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces la gente dice, se fue para el cielo. Jesús quiere que estemos allá con Él en el cielo. No. El verso 6 nos dice, no cielo, sino Padre. Jesús quiere que nosotros estemos ¿dónde? En el Padre. A algunos creyentes les sonará raro, pero en el Padre, ese no es un lugar. Y ese camino mencionado ahí sí es un lugar. ¿El camino es un lugar o es una persona? Una persona que se llama ¿cómo? Jesús. ¿Y el destino es un lugar o es una persona? Una persona. ¿Y quién es esa persona? El Padre. Camino y destino son personas vivientes. El Hijo y el Padre. Por medio del Hijo vamos al Padre. Literalmente. Entonces el deseo de Jesús es que estemos donde Él está. ¿Y Él a dónde está? En el Padre. Lo dijo una y otra vez, estoy en el Padre. Él quiere que nosotros estemos en el Padre. Las personas que van a recibir la palabra de parte nuestra, ellos han escuchado que se van para el cielo. Entonces muchos dicen, los más jóvenes y llenos de vida, dicen, apuestan a eso, ¿no? Porque un accidente lo puede tener cualquiera.
pero apuestan a que tienen muchos años por delante. Yo no, yo para prepararme para el cielo todavía me falta mucho. Pero es que no es prepararlo para el cielo. Es para que empiece a disfrutar una vida, ¿cuándo? Ya, estando ¿dónde? En el Padre. Entonces los jóvenes viven vidas miserables, buscando con desespero algo agradable, algo rico, algo que me llene. Están insatisfechos. ¿Por qué? Porque no están en el Padre. Y digo los jóvenes, no quiere decir que a muchos viejos no nos pasa igual, sino que como nosotros ya sentimos los achaques, nos decimos, uy, ya tengo que tener más cuidado cómo ando. Ya no sentimos que tenemos tantos años por delante. No importa los años que tengas, el Señor ha hecho todo para que tengamos una vida plena. No cuando nos muramos. Imagínate ¿qué tal la hermana Silveria, que ya va a cumplir 101 años, hermana Elizabeth? ¿Qué tal ella esperando más de 100 años para poder ser feliz? No, qué pereza. El Señor hizo un sacrificio en la cruz del Calvario para que usted y yo seamos felices. ¿Cuándo? Ya. No espere 100 años. Ya. Entonces la plenitud no está en el cielo, la plenitud está en el Padre. Es que el Señor Jesús, todas estas cosas, y en el capítulo anterior, sobre todo en el capítulo 13, Él dice que Él ama a sus discípulos hasta el fin. Es un amor intenso que el Señor Jesús tiene por sus discípulos. Y cuando uno ama, uno quiere para la persona lo mejor. Ahí les estoy echando una indirecta. Cuando uno ama, ¿qué quiere uno para la persona? Lo mejor. Si uno ama, pues. Jesús quería lo mejor para ellos. Por eso es que Jesús quería que ellos estuvieran donde Él iba a estar. O sea, en el Padre. En el Padre. Yo quiero que miremos rápidamente algunos versículos, como el 28 de este mismo capítulo 14. Juan 14, 28. Dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Él se iba ¿para dónde dice? Al Padre. Al Padre. Cuando una persona le diga a usted, posiblemente va algún hermano, alguien que quiere lo mejor para usted, y le va a evangelizar, le va a hablar de la palabra de Dios a su casa o a donde usted se encuentre, y le habla en términos de irse para el cielo, dígale a la persona, por favor muéstreme en la Biblia, en su Biblia, ¿dónde está ese propósito? No por hacerlo quedar mal, sino para que de paso le ayude a usted. Él no va a encontrar, entonces va a decir, epa, voy a tener que leer con más cuidado. El verso 28 es un verso muy tremendo, muy denso. De hecho, yo recuerdo que tal vez fue en el año 2017 que ocupamos 2 prédicas para hablar de ese verso 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Y se lo voy a decir, no en 2 prédicas, sino tal vez en menos de 1 minuto. Ese voy de este verso 28 de Juan 14 es la muerte del Señor. Y ese vengo es la resurrección del Señor. Cuando el Señor dice, me voy a preparar lugar, es que nosotros estamos condenados en nuestros pecados. Y eso es lo que Él tiene que solucionar. Esa es la manera de Él arreglar. Y cuando Él ya soluciona eso, ahora sí viene y dice que nos va a tomar. Dice, creo que es en el verso 3, dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Es decir, nos va a tomar y nos va a meter en Él. ¿Y Él para dónde se va? Para el Padre. ¿Y para qué nos metió en Él?
porque el deseo de Él es que donde Él esté, nosotros también estemos. Él sabe que es en el Padre que hay plenitud, fuera del Padre no hay plenitud, no hay. ¿Recuerden el hijo pródigo? Él dijo, no, ahora sí, mejor dicho, con esa herencia que me toca, voy a vivir bien sabroso. Así como dijera algún colombiano por ahí, ahora sí vamos a vivir sabroso con esa. Y se fue, lejos, dice la Biblia, lejos de la casa del Padre. Obviamente, esa parábola no nos dice que se fue lejos del cielo. Entonces, los que dicen que la casa del Padre es el cielo, yo no sé qué hacen con esa parábola. Yo creo que mejor ni la voltean a mirar, porque obviamente no es el cielo. Y él se fue lejos de la casa del Padre y despilfarró todo y le faltó, y después empezó a pasar hambre. Ni siquiera le daban comida de cerdos. Y él recapacita y dice, yo la embarré feo. ¿Yo qué hago aquí? Muriéndome de hambre cuando en la casa de mi Padre hay abundancia de pan. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a volver. Y por eso es que cuando una persona ha creído en Jesús y es hijo de Dios, le puede pasar lo que sea, pero vuelve. Si no es hijo, simplemente no fue hijo. Pero si fue hijo, pase lo que pase, haga lo que haga, si es hijo, vuelve. ¿Vuelve a dónde? Al cielo. No, a la casa del Padre. ¿Y dónde se tiene esa vida de casa del Padre? Acá. Mire, en este mismo evangelio, en el capítulo 2, se muestra que la casa del Padre es la iglesia. La iglesia, no las paredes, la iglesia, el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, los creyentes. Esa es la casa del Padre. Por eso es que dice el verso 2 de Juan 14, en la casa de mi Padre, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Mire, vea, una, otra, todas son moradas. Esas sí son las casitas en la casa del Padre. No están flotando en el cielo, están aquí en la tierra. Nos ayuda mucho mirar lo de Génesis 28, el sueño de Jacob. La escalera estaba apoyada en la tierra, pero tenía un acceso directo con el cielo. Y él dijo, esta era casa de Dios. Pero ¿dónde estaba él? ¿Dónde se acostó él a dormir? ¿En la tierra o en el cielo? En la tierra. Esta es casa de Dios. Mientras que el hombre está buscando la casa de Dios en el cielo, Dios descendió a hacer su casa aquí en la tierra. No juguemos al gato y al ratón con el Padre. El Padre buscándonos aquí en la tierra y nosotros buscándolo a Él en el cielo. La palabra de Dios nos saca de ese problema, nos ilumina para darnos cuenta que en la casa del Padre hay muchas moradas y esas moradas somos todos nosotros. Miremos en el capítulo 7, vamos de aquí en adelante a pasar rápido, solamente para confirmar la aparición de esa realidad. En el capítulo 7 de Juan, versos 33 y 34, Juan 7, versos 33 y 34 dice, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. El Señor les está diciendo que ¿para dónde se va? Según el verso 33, lo van a buscar pero no lo van a encontrar, porque se va ¿para dónde? Según el verso 33, al que lo envió. ¿Y quién envió a Jesús? El Padre. ¿Para dónde se iba Jesús? Para el Padre. Capítulo 13 de Juan, el verso 1 y el verso 3. Juan 13, 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Miren que no es al cielo. ¿A dónde? Al Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Allí mismo en el verso 3. Verso 3 dice, sabiendo Jesús
que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. El Señor estaba a punto de morir. O sea, estaba en la despedida, esa es la cena de despedida antes de ir a la cruz. Y él sabía que iba a pasar de ese mundo al Padre, que había salido de Dios, pero a Dios iba, a Dios, al Padre. Lo dice una y otra vez el mismo Señor Jesús. Capítulo 16, versos 5 al 7, dice, Juan 16, versos 5 al 7, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. El Señor se va al Padre para poder enviar al Espíritu Santo, y eso nos convenía. Eso es lo que está diciendo, Él se va al Padre. Miremos ahorita en el capítulo 16, aquí mismo en el 16, el verso 16. Juan 16, verso 16 dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Allí mismo en el capítulo 16, verso 28, dice, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Es muy claro y lo dice. Y uno diría, pero el Señor, ¿por qué tanta repetidera que se iba para el Padre? Para que Él sabía que nosotros íbamos a meternos un video en la cabeza, íbamos a decir, se fue para el cielo. Pero es que Él se encargó de decirlo una y otra vez, que se iba para el Padre, para el Padre, para el que me envió. Salgo de este mundo al Padre. Yo salí del Padre a este mundo. Ahora dejo este mundo y voy al Padre. Al Padre, no al cielo, al Padre. Capítulo 17, versos 11 al 13. Juan 17, versos 11 al 13. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Hasta el momento antes del capítulo 18, que es donde lo toman prisionero y lo llevan a la cruz, en su última oración a favor de sus discípulos, Él está diciendo, está insistiendo, y lo está diciendo con claridad, que se va para el Padre. Así que nosotros no podemos ser como Tomás, que él no sabía ni cuál era el camino y no sabía para dónde iba. Nosotros sí sabemos que el Señor se iba para el Padre y que hay un camino que es el mismo Señor Jesús. El Señor es el camino al Padre y Él tiene un interés que nosotros estemos donde Él está, o sea, en el Padre. Él quiere que todos nosotros estemos en el Padre. ¿Por qué? Porque ahí hay plenitud, porque ahí hay paz, porque ahí hay lo que nosotros necesitamos. ¿Cómo podemos estar en el Padre? ¿Cómo podemos manifestarlo de una manera práctica? La vida de iglesia, lo aprendimos reciente, la vida de iglesia es la que nos permite tener esa experiencia de estar en la casa del Padre, porque está en la casa del Padre. Fuera de allí no hay. Eso suena muy dogmático. Si yo azoto mi celular donde tengo mis noticas, lo azoto ahí, se me va a volver trizas. Suena muy dogmático, pero trizas se va a volver. Fuera de la casa del Padre no es sino angustia.
Incluso cuando la persona le va bien, la incertidumbre no le deja disfrutar el bien. Pero en la casa del Padre, aún en los momentos más críticos, está con el Padre. Y el Padre le da esa plenitud que nada ni nadie le puede dar. Por eso el Señor sabía y quería que nosotros estuviéramos en el Padre. Para terminar, miremos dos cosas que nos dice el apóstol Pablo. Hemos visto cosas que nos dice Juan sobre todo, también el apóstol Pedro, pero Pablo también nos dice al respecto. Miremos en 1 Timoteo capítulo 2, versos 5 y 6. 1 Timoteo 2, versos 5 y 6. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay más. No hay manera de llegar al Padre sino por medio del Señor Jesucristo. Es el único mediador. Mira que nos enseña la palabra que el Señor tiene naturaleza humana y naturaleza divina. Por eso Él es la perfecta escalera o perfecto camino que nos comunica con el Padre, que nos puede llevar al Padre. Porque el hombre tiene su naturaleza humana solamente, pero cuando tiene a Cristo, el hombre puede participar de una naturaleza divina. Y Él, literalmente, como lo dice Pablo aquí, es mediador, está en medio, porque tiene naturaleza humana para llegar a nosotros y tiene naturaleza divina para llegar al Padre. No hay otro camino. Por eso la palabra en Juan 14:6 dice: yo soy el camino, no un, Él. No hay otro. No hay otro camino para ir al Padre. Y lo que hace Él, lo primero que hace Él para ser un camino efectivo es quitar el pecado. Y una vez quitado el pecado, ya tenemos el acceso al Padre por medio del Señor Jesús. Dice el verso 6: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Lo primero que Él hace es el rescate. ¿Cómo? Con su sangre. ¿Por qué? Quita el pecado. Para terminar, miremos en Efesios capítulo 2, versos 17 al 18. Efesios capítulo 2, versos 17 y 18. Dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a todos los que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Esto es lo que consigue el Señor en la cruz, lo vimos el año pasado. En la cruz el Señor consigue un acceso de toda la humanidad al Padre. Dice el verso 17: y vino y anunció las buenas nuevas de paz. A vosotros estabais lejos. Habla de unas personas que estaban lejos, pero también y a los que estaban cerca. Los que estaban cerca eran el pueblo judío. De ahí fue que salió el Señor. Y los que estaban lejos era el pueblo que no es judío, es decir, llamado gentiles en la Biblia. A ambos, a gentiles y a judíos, es que el Señor les da esa bendición, les anuncia el Evangelio, las buenas nuevas de paz. Y luego dice: porque por medio de Él, o sea, por medio del Señor Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. El Señor Jesús en resurrección es el que permite que nosotros podamos ir al Padre. Para terminar, les muestro dos punticos exactos del Señor Jesús. Uno es su encarnación. En la encarnación, lo que hace el Señor es que Dios
viene al hombre. Dios está en el hombre, en la encarnación. Porque Dios se viste de humanidad, de carne. En la resurrección, Él nos lleva al Padre. Entonces uno es Dios en el hombre y en resurrección es el hombre en Dios. Eso es lo que hace el Señor. Nadie más, ningún otro ser ha hecho esto. Solamente el Señor Jesús. Solamente Él es el camino al Padre. Oremos para terminar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta ocasión. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por asistirnos, por ayudarnos, Señor, a comprender tu palabra. Oro, Señor, que retengamos esto, Señor, y que renueve nuestra mente, que podamos eliminar todos argumentos religiosos que no tienen que ver con la verdad de tu palabra. Nosotros recibimos tu palabra tal como es y queremos tener esa certeza. Sabemos el destino y sabemos el camino y queremos ir al Padre. Por eso queremos estar en Cristo. Queremos estar en Cristo para caminar, ir por ese camino. Ayúdenos, Señor, por tu Espíritu, danos la fortaleza y la guía para seguir fielmente ese camino. Ayúdenos a permanecer en el Padre, a disfrutar de la abundancia que tenemos. Señor, tal vez no conocemos todo lo que hay. Ayúdenos por tu Espíritu y revélanos todo lo que hay para disfrutar en tu casa, en ti, Señor. Te damos gloria, honra y honor por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.